Estamos con Pablo Romá, ustedes lo conocen. Pablo Romá, ahí está, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Pablo, bueno, muchísimos temas, pero si te parece, como ya nos conocemos y conozco la mecánica de trabajo, porque en el último material, lo digo acá mirando a cámara, Pablo tiene la temperatura, lo que está pasando, y se evalúa comparativamente. Una consultora puede diferir de otra, pero ellos tienen el comparativo. Y la última parte de la encuesta me parece muy importante, todo relacionado con la visión de los políticos de gobierno y oposición, entre ellos Cristina Fernández, y por otro lado, Sergio Massa, ¿no es cierto? Así que si te parece, Pablo, comenzamos con la primera imagen, si la podemos ver a pleno, y le vamos pidiendo, esta es, ¿cómo califica usted la gestión del gobierno nacional? Y acá lo estamos viendo, si te parece, Pablo, yo la leo, muy buena 13,5, buena 12,1, regular 22,1, mala 23,6 y muy mala 26,7. Obviamente prevalece la mala y muy mala comparado con la buena y muy buena. Y bueno, la pregunta, ¿cambió la regular con respecto a la muy mala o mala que había antes? Sí, creció un poquito el regular. Bueno, de todas maneras, lo que hay que tratar de pensar y analizar es cierta regularidad en que hay un posicionamiento negativo sobre la gestión del gobierno. Digamos. Sí. Después me parece que hay algunos movimientos, pero digamos, creo que hay que mirar más las tendencias y en ese sentido la tendencia se viene manteniendo porque la gestión del gobierno está vinculada también al posicionamiento sobre la situación actual del país, a cuestiones económicas, y no termina de generar el gobierno esa confianza en la opinión pública en que el crecimiento económico y ciertas mejoras, como por ejemplo la desocupación, pueden incidir, digamos, en mejores condiciones para sí, desocupación, diría, a ver si te parece. Desocupación, canasta básica alimentaria, como datos prioritarios, ¿no es cierto? Y el salario básico versus el salario mínimo vital y móvil. Eso sí. Es por lo cual, te lo digo no como mi formación de periodista, sino de economista, que es el factor más percibido por la gente, ¿no? Sí, pero eso tiene un el peso que tiene hoy la inflación en la percepción de los principales problemas, yo creo que explica parte del posicionamiento negativo sobre la situación económica, la situación del país y la gestión del gobierno. Sí, sí, en todas las estadísticas, porque ahora vamos a entrar directamente con la de los políticos y con la de Sergio Massa en el ministerio. Porque viste que yo comencé el programa diciendo lo que pasó en una semana. Veo acá los chicos del estudio, es un siglo. Sí. Lo que pasó es un siglo. ¿Sí? Sí, digo, un poco nos pasa también con las encuestas. El escenario cambia mucho, cambió mucho de este informe, que es el último. El escenario cambió un montón. Ahora, la encuesta sirve ¿para qué cosas? Y bueno, para ver algunas tendencias que marcan, bueno, ahora vamos a ver el resto de las placas. Bien, las vamos, más políticas vamos a la siguiente. Creo que está vinculada con Sergio Massa, a ver si la podemos ver a pleno. Y ahí, bien ahí. ¿Qué cree que hará Sergio Massa con respecto al programa económico del gobierno? Un 14% dice sostendrá el programa actual, pero con mayor apoyo político. Un 15,7% dice implementará un ajuste mayor. Un 12,5% buscará mejorar los ingresos de los sectores vulnerables y la clase media. Un 48,8% dice no tiene plan económico y un 8,8% no lo sabe. Bien. De esta placa, ¿cuándo cerraste este estudio? Ya hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Acá en 2 semanas pasa de todo. Total. Hace 2 semanas cambió el escenario de los dólares financieros. No quiero hablar de dólar blue, de los dólares financieros, que algunos lo llaman en estas 2 semanas dólar empresa. Cambió este escenario. Más allá del escenario de la vicepresidenta de la Nación, lo que ocurrió. Bueno, contanos un poco. Bueno, nosotros lo que tratamos... Previo, 2 semanas antes, consideraba el 48,8% que no tiene plan económico Sergio Massa. Yo creo que un poco la intención de la pregunta era evaluar de alguna manera cuál era la visión general sobre lo que significaba la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. En un contexto, digo, hace 2 semanas se discutía mucho el tema de
quién iba a ser su viceministro. Bueno, y realmente ese conjunto de medidas puntuales que iba marcando o que iba anunciando Massa como ministro de Economía, qué impacto tenían, digamos, en términos de la opinión pública. Por eso un poco esas categorías, digamos, ¿no? Porque había como una continuidad de Guzmán, Batakis, digamos, ¿no? En las primeras Bien, anuncios que sería hizo. que sostendrá el programa actual, Exacto. pero con mayor apoyo político. Por otro lado, ¿Sabes lo que yo tengo ansiedad? Y no tomes tu próximo, que vas a estar acá en el programa, tu próxima encuesta con este viaje a Sergio Massa, con este tema que logró estabilizar los mercados financieros. Obviamente no se resolvió el tema inflación, pero si por lo menos cambió o no cambió la sensación térmica, ¿no? Sí, total, un poco lo que también nosotros esperamos, la idea del consenso, ¿no? El consenso del ajuste, ¿no? La segunda categoría, y después, bueno, cierta expectativa de los sectores populares en términos de que las medidas puedan beneficiar los ingresos en este contexto de inflación. A ver si pasamos a la próxima. ¿Sí? Y en la próxima placa, lo estamos viendo acá, el estudio dice, ¿qué expectativas le genera la llegada de Sergio Massa al gabinete? Bueno, dice, el 19,9 cree que puede mejorar la situación actual. El 32,1 dice que la situación seguirá igual. El 36,5 que va a empeorar y el 11% no lo sabe. Entonces, si yo digo, en un escenario dinámico, me pregunto este 11% qué podrá decir a futuro. Y bueno, los que dicen que van a empeorar no lo tenés segmentado por afinidad política, también es... Pero sí, hay un componente ideológico, político en aquellos que tienen la posición más negativa. Ahora, esta pregunta es una pregunta sobre expectativa. Claramente habrá que ver cómo se va desenvolviendo un poco en el tiempo. Yo creo que la gestión de Massa empieza un poco ahora, ¿no? Me parece que todo este Coincido periodo... con vos, yo creo que se ve ahora, inclusive después, tenemos dos temas. Lo realmente conversado con el Fondo Monetario Internacional, más allá del dólar soja, más allá de estos temas actuales, lo conversado, y también va a influir mucho lo que escriban los medios de comunicación con respecto al viaje. Sí, las dos cosas. La realidad, llamémoslo así, empática o no del Fondo Monetario, y después la realidad comunicacional, que es otro factor importante. Hablando de comunicación, y seguimos con las encuestas, Sergio Massa no está siendo como mínimo un poquito más astuto que antes, en el sentido que larga el dólar soja y en el momento, todos sabían que algo iba a ocurrir, pero lo lanza en el momento menos esperado, busca que no se filtre información. ¿No está teniendo un poquito más de prudencia en la comunicación de las medidas para que tengan este efecto? Sí, yo creo que sí, creo que el componente político hace que a esa astucia también, digamos, ¿no? Me parece el componente político de Sergio Massa. De Sergio Massa, claro, obvio, ¿no? Para tratar de generar ese impacto positivo, de generar esa situación. Ahora, bueno, era un poco lo que él había anunciado al principio en términos de conseguir esos 5.000 millones de adelantos. Ahora vamos a esta que está buenísima. ¿Qué es lo que opina la gente? Porque los economistas y los empresarios que van a venir en un ratito pueden opinar otra cosa. Pero la gente opina, ¿quién es el responsable del aumento de precio? El gobierno. 57,8, el gobierno. Así es. Las empresas, este tema de la gran concentración, el 17,5. El sector agropecuario, el 6,4. Los supermercados, 2,4. Los intermediarios, 5,3. La situación internacional, porque poco peso, la situación internacional, cuando en la eurozona hay un 9,1% de inflación, se triplicó la inflación anual, ¿no? Qué poco peso también tiene cuando comunicamos lo nuestro. Bueno, bien, y otro o no lo sabe. ¿Qué tema, no? ¿El gobierno? Sí, yo un poco lo que venimos hablando. Creo que hay dos cuestiones en ese posicionamiento sobre el gobierno. Primero, la responsabilidad en la inflación en términos de la regla de juego, ¿no? Y después, por otro lado, en términos de la percepción de quién tiene que resolver el problema, que es el gobierno. Yo creo que, de todas maneras, sobre las empresas hay una cobertura, una protección bastante importante. Porque el número les da bajo. Y bueno, y también un poco en la escala de las categorías, la segmentación hace que si uno pusiera gobierno o empresarios, bueno, quizás ahí sería un poco distinto. Bien. Pero en la segmentación pareciera que los empresarios, bueno, digo, las distintas personificaciones tienen valores bajos. Acá me dejás medio no con la duda de tu encuesta y demás. Esto es una percepción, ¿no es cierto? El impacto de los subsidios de luz, gas y agua, ¿cuánto cree que incidirán en la economía de su hogar? Mucho, incidiría mucho, un 50%. Algo,
un 34,6%, no incide el 6,7% y aún no lo sabe el 8,6%. Yo te agrego acá, hasta ahora hubo, porque esto cambia dinámicamente, casi entre 85 y 100.000 personas que dijeron, ahora no quiero el subsidio. Primer dato que no nos va a dar el tiempo para hablar en la televisión. La diferencia, a ver, si logran bajar el dólar blue, que lo lograron bajar, y están devaluando a través del crawling peg, ¿sí? El dólar oficial, estamos hablando de 8.000, 9.000 pesos, y que uno cede una tarifa. O sea, yo diría, si me quieren que les sugiera un consejo, salvo el que vive en un monoambiente, no tiene hijos y demás, tened cuidado con la decisión que tomé porque de tarifas, o sea, perdiendo el subsidio vas a tener 4.000 pesos, o sea, 4.000, 5.000 pesos. Me refiero a luz, agua y gas, ¿no es cierto? Bueno, contra 20.000 que te puede dar o menos de 20.000 que te puede dar 10.000 pesos, que te puede dar esta diferencia de los $200 que tienen permitido. Bueno, algo incidiría, entonces hizo ruido el tema de las tarifas. Sí, yo creo que sí, porque bueno, digamos, es un tema bastante sensible y en este contexto de inflación, bueno, creo que se entiende un poco en ese sentido. Después habrá que ver cuáles son las realidades de cada uno y esto, ¿no? Lo del la segmentación, qué impacto tiene la segmentación, qué impacto no, pero bueno, yo creo que las tarifas tienen un componente de sensibilidad y bueno, y un aumento de tarifas. Digo, es una pregunta bastante general, claro, pero marca, en realidad esta pregunta estaba vinculada a otra que era qué debería hacer el gobierno con las tarifas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, por eso lo hacíamos. Una era más de posicionamiento general y otra de percepción. Y bueno, pero con esto ya la segmentación ya planteada, quedó esa... Tenemos las próximas dos placas y cerramos con esto, si te parece, lo voy a pasar rápido. Una está vinculada, ¿qué es lo que piensa la gente? Con su capacidad de consumo actual. Y la otra está vinculada, porque acá tenemos al economista, Martín Burgos, porque es propensión marginal a consumir o eventualmente la próxima a ahorrar. O sea, en la anterior, vamos a la anterior, cortito, le pido disculpas al señor director, a la anterior, acá tenemos, fíjense, la capacidad de consumo actual, voy a poner entre muy buena y buena, ¿sí? Un 28%, 28,5%, para dejarlo ahí, entre muy buena y buena. Después tenemos en regular un 40%, que sabemos, si ajustan la variable inflación, el de regular podrá corregirse o no. Mientras tanto, le van a decir otro, mientras que cumple con las metas del fondo, van a decir, y de regular puede pasar a mala. Eso en el campo de juego lo veremos. Vamos a la próxima. Y le tenemos la capacidad de ahorro. A ver, y la capacidad de ahorro actual, muy baja, entre buena y muy buena. Si estamos hablando de un 11%, estoy redondeando los dos cuadritos de arriba. Regular, un 29,7%. Bueno, cerremos con esta información, cómo está percibiendo la gente el tema del consumo y el ahorro. Y bueno, creo que tiene que ver un poco con este contexto actual, es un poco esa percepción, un poco esto que vemos de la actividad económica, pero bueno, la capacidad de ahorro tiene una percepción negativa muy grande. Entonces, bueno, creo que eso tiene que ver también con este escenario de incertidumbre, fundamentalmente, de crisis económica y bueno, y la imposibilidad de planificar a futuro, que bueno, que también hace a esto que veníamos discutiendo mucho del humor social y las expectativas de futuro. Entonces me parece donde vos, este dato de el no poder ahorrar implica, al menos desde mi lectura, un plano en términos de la imposibilidad de la planificación a futuro. Clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos.